En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria al Señor por su palabra. Ustedes saben, o todos sabemos, que nosotros vivimos en un tiempo en donde abunda la información, en donde cada día nosotros somos bombardeados con nuevas informaciones. A veces escuchamos, según estudios, tal cosa es beneficioso para el cáncer. Por ejemplo, en una ocasión escuché que según un estudio de la universidad de qué sé yo dónde, dice que el café es bueno para el cáncer. Pero luego nos topamos con otro estudio que dice que el café es cancerígeno. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál de las dos informaciones es la verdadera? ¿Cuál de las dos informaciones es la correcta? Y en ese sentido, nosotros al tiempo en el que nos ha tocado vivir, estamos sobreabundados de información. Y hermanos, yo quiero que nosotros entendamos que muchas personas entienden que la Biblia es un libro de información. La Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. Y es en la palabra de Dios que nosotros encontramos las directrices que nosotros necesitamos para estar en paz con Dios primero, en paz con el mundo y en paz con nosotros mismos. De hecho, la creación misma es un libro, porque este mismo Salmo 19 que nosotros leímos empieza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día emite palabra a otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría, dice la palabra del Señor. Y yo siempre utilizo la ilustración de que en el día, por ejemplo, el cielo es azul, pero de noche es transparente. Porque en el día nosotros vemos el cielo azulado a menos que no haya nube, pero en la noche podemos ver las estrellas. No es azul el cielo de noche. Entonces eso es diciéndonos el Señor a nosotros: mira en la creación todo lo que yo he escrito para que ustedes se deleiten. La palabra de Dios es suficiente para que nosotros vivamos una vida plena. No necesitamos otras cosas. No necesitamos informarnos de otras cosas que al final lo único que buscan, mis amados hermanos, es que nosotros estemos más cargados. No estoy diciendo con esto que no debemos estudiar, no debemos conocer. No estoy diciendo esto. Lo que le estoy diciendo es: la prioridad debe ser la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Es lo último que nosotros usamos en nuestro diario vivir. Porque muy pocos de nosotros dedicamos un tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Y no podemos tener una vida cristiana fructífera si no somos alimentados del pan de vida. En Juan capítulo 6, y yo voy a estar viendo algunos
libros de las Escrituras. Los que deseen me pueden seguir y los que están tomando apunte. Pero en Juan capítulo 6, a mí me llama mucho la atención que Cristo está hablando acerca del pan de vida. Gloria al Señor. Y escuchen esta conversación. Dice Cristo, luego de haber hecho un milagro que alimentó 5,000 y se trasladó desde un lugar a otro, dice el versículo 25: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, dice Cristo, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermano, los milagros, las señales, los prodigios muestran el poder de Dios, no hay duda de ello. Pero el Señor le da mucho más énfasis a su palabra que a los propios milagros. Y lo vemos en las Escrituras, la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué le dijo el rico a Abraham? Le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro para que hable a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, nada lo persuadirá del camino que están llevando. No necesitamos otra cosa más que la palabra de Dios para saber cómo vivir. No necesitamos orientaciones humanas que están tan confundidos como nosotros para que nos digan cómo vivir nuestras vidas. Meditar en la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, hermano, nos va a garantizar la paz que nosotros tanto anhelamos. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es el consejo de malos? Es la sabiduría del mundo. ¿Por qué es bienaventurado? Dice: no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo. A veces nosotros decimos: pero ¿por qué es tan difícil tratar con fulano de tal? ¿Sabe por qué es difícil tratar muchas veces con muchos de nuestros hermanos? Porque todavía no hemos entendido cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En una ocasión yo utilicé una ilustración, y hermano, que esto sirva de ejemplo. Todos los que estamos aquí en la iglesia, todos los que estamos aquí, sin excepción, no somos perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué nos molestamos cuando nos demuestran nuestras imperfecciones si sabemos que no somos perfectos? Cuando nos dicen cuáles son nuestras imperfecciones, tendemos a molestarnos, pero reconocemos que no somos perfectos. Y eso es una contradicción. Pero el Señor está trabajando con el carácter de cada uno de nosotros. Y muchas veces el trabajo que Dios está haciendo en el carácter de nuestros hermanos o en el de nosotros mismos causa ruido. Por ejemplo, yo que vivo en un edificio de apartamento donde hay 8 viviendas, y yo creo que he usado esta ilustración antes. Cada vez que un vecino va a hacer una remodelación en su apartamento, mire, hermano, lo mejor es agarrar, prender su vehículo y moverse hasta que ellos terminen, porque eso es muy molestoso.
No hay paz, no hay tranquilidad, hay mucho ruido. Usted no puede hacer absolutamente nada porque al estar unidas todas las viviendas, el ruido que se produce en el primer piso se oye en el cuarto, que es donde yo vivo. Y cada vez que ponen el taladro en la pared, cada vez que dan un martillazo, cada vez que están removiendo algo, usted lo siente igualito como si lo estuvieran haciendo al lado suyo. ¿Sabe qué? Lo mismo pasa con cada uno de nuestros hermanos. Cada vez que el Señor está dando un martillazo, usted lo escucha igualito. Entonces aprendamos, hermano, a entender que eso no es eterno. Cada uno de los que estamos en la congregación, a medida que va pasando el tiempo, vamos alcanzando una medida de madurez. Hay muchos creyentes que no son maduros. Pero los que sí somos maduros tenemos que tolerar la inmadurez de los inmaduros y modelar con nuestro ejemplo para que ellos también deseen ser de la misma manera que son aquellos creyentes que son maduros. De hecho, Pablo tuvo esta discusión en Romanos capítulo 12, 13 y 14. Porque habían hermanos que tenían cierta libertad en Cristo que otros no tenían. ¿Qué dice Pablo? Los fuertes sobrelleven a los débiles y los débiles no juzguen a los fuertes, porque eso se ve en la congregación. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si yo soy un cristiano fuerte o un cristiano débil? Eso va a depender de cuánta escritura haya en mi corazón. Porque hasta que nosotros no entendamos que la verdadera comida, la verdadera bebida, la verdadera esencia de lo que nosotros necesitamos se encuentra en la palabra de Dios, nosotros no vamos a vivir vida cristiana plena. Ustedes recuerdan el domingo pasado de retiro que nuestro hermano Miguel Almanzar predicó acerca del Salmo 15 y mencionó 10 cosas que el creyente debe tener para poder estar en el tabernáculo de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Para poder saberlo, debo de ir obligatoriamente a la palabra de Dios. Cristo tuvo que tolerar la insensatez aún de sus propios discípulos, que aún después de haber resucitado, van dos hasta camino a Emaús, y de hecho Lucas menciona a uno de ellos que se llamaba Cleofas. Y Cristo le dice: ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? Y ellos le dicen: ¿pero acaso tú eres un forastero que no sabe de todas las cosas que han acontecido en Jerusalén en estos días? Dice Cristo: ¿qué cosas? A mí me llama tanto la atención ese texto, porque es Cristo mismo que está hablando con ellos y ellos no lo están viendo. Hermano, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios está hablando con nosotros. Pero es tan difícil escuchar y entender la voz de Dios porque nuestros corazones están muy cargados. Muy cargados. El afán del día a día, las deudas que tenemos, los compromisos que tenemos. Hermano, estamos cargados. Una carga que nosotros mismos nos hemos puesto. Aprendamos a descansar en el Señor. Aprendamos a buscar consuelo en su palabra. Yo puedo pararme aquí, ¿sabe qué? Y animarte a vivir tu mejor vida ahora. Yo puedo hacer eso. Pero ¿de qué importa o de qué vale que tú vivas tu mejor vida ahora y pase toda la eternidad en el infierno? Cristo sigue diciendo, porque después que Cristo le dice estas cosas, ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cristo le dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y sabe cómo respondieron esas personas al Señor cuando Cristo le dice esta palabra? Y más adelante Cristo dice: yo soy el pan de vida. Dice
Versículo 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué? Porque Cristo le viene hablando a ellos acerca de acontecimientos históricos que ellos conocían. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Trabajen por la comida que no perece. Yo soy el pan del cielo. Dice, el que de mí come, dice, no tendrá vida, Entonces ellos vieron de una manera literal lo que Cristo le estaba diciendo y dicen: duras son estas palabras, ¿quién la puede entender? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dice Cristo: pero hay algunos de vosotros que no creen. Gente con mucho tiempo en la iglesia y aún no creen en las promesas de Dios. Hermano, no nos sorprendamos. No son todos los que están los que son. Porque dice el mismo Juan en su primera carta que el anticristo, ¿de dónde es que sale? ¿Es de la iglesia? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. Entonces hay muchas personas dentro de las congregaciones que no creen en Jesucristo. Muchos están por un motivo en particular, pero no porque creen. Por eso es que cuando la palabra de Dios viene de una manera dura, ¿sabe qué pasa? Se molestan porque no tienen fe. Se molestan porque estas palabras de vida son para los que son de Cristo. El que no es de Cristo se molesta con las palabras que Cristo dice. Por eso Cristo le pregunta: ¿esto os ofende? Porque ellos estaban murmurando, no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Y dice el texto: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hoy en día quizás el deseo de mucha gente es ser aceptado. Yo ayer hablaba con alguien y me decía: pero ¿tú no te sientes mal cuando los demás piensan que tú eres lo que no eres? Y yo le dije: no, eso no me hace sentir mal, gracias al Señor. ¿Saben por qué? Porque yo sé cuál es mi lugar. Y cuando nosotros sabemos cuál es nuestro lugar, nosotros nunca nos vamos a ofender, ni vamos a trabajar incluso hasta por querer pertenecer. Mi lugar está con el Señor. Nada de la honra que me pueda dar el hombre a mí me va a dar o me va a quitar. Lo que verdaderamente necesitamos es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Que Dios pueda decir de cada uno de nosotros lo que dijo de Job, lo que dijo de Daniel, lo que dijo de David, lo que dijo de Abraham. Hermano, ¿qué importa lo que el mundo piense? Lo que el mundo piense no te garantiza nada. Porque el mundo que hoy te alaba es el mundo que mañana pide que te crucifiquen. Entonces, ¿por qué empleamos tanto tiempo en querer encajar en un mundo al cual nosotros no pertenecemos? Versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y a mí me llama mucho la atención, hermano, porque a veces nosotros de malcriados creemos que le vamos a hacer una maldad a Dios. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. A ninguno nos necesita. Es bueno que tengamos eso claro.
Nosotros le servimos a Dios por la misericordia de Dios para con nosotros. Pero no es que haya nada bueno en nosotros que le agrade a Dios. Y ¿saben qué? Vayan conmigo a 1 de Corintios capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta el Señor: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como gentiles o griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios, y creo fielmente que en Dios no hay insensatez, pero imagínese, lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En poca palabra, hermano, la escoria del mundo Dios la escogió para avergonzar a los que se creen sabios y fuertes en este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 30 en adelante: mas estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cristo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Eso nos dice a nosotros quiénes somos, qué somos. Lo que alguno de nosotros es, lo es porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Nadie aquí se puede creer más sabio que los demás. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría la da Dios. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí mismo con cordura, estimando a los demás como superior a ti mismo. La soberbia empieza cuando yo me creo mejor que los demás. Es ahí que empieza la soberbia. Y cuando empieza la soberbia, entonces yo dejo de honrar a Dios. Por eso, hermano, cuando nosotros sabemos cuál es nuestro lugar, nada nos ofende. Nada. Aprendamos a identificar cuál es nuestro lugar. El Señor a cada uno de nosotros nos exaltará cuando fuere tiempo. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros no estamos preparados todavía para ser exaltados por Dios. Porque Dios sabe que si nos da un poquito de exaltación, nos vamos a tomar la gloria. Alabado sea Dios que no nos ha exaltado todavía. El apóstol Pedro, en su segunda carta, cuando le está escribiendo a sus discípulos, en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 16 en adelante, escuchen lo que el apóstol Pedro le dice a sus discípulos. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
El apóstol Pedro aquí está contando la experiencia que él tuvo junto a Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Él dice: vimos su gloria. De hecho, fue el mismo Pedro que dijo: Señor, ¿quiere que hagamos 3 enramadas? Ustedes saben cómo era Pedro, de Pedro. Y Pedro aquí está contando esa experiencia. A mí me llama mucho la atención que Pedro le está diciendo a ellos: miren, lo que nosotros les estamos diciendo, se lo estamos diciendo porque lo vimos. No estamos inventándonos absolutamente nada. Cuando Dios hace algo en nuestra vida y nosotros queremos maximizar lo que Dios hizo, hermano, eso es pecado, porque es mentira que usted está hablando. Diga exactamente lo que Dios hizo con usted. Su testimonio a nosotros nos consuela, nos ayuda a entender cómo la gracia de Dios opera en cada uno de nosotros. Pero hermano, maximizar un testimonio es mentir. Por eso Pedro dice aquí: lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, eso le estamos testificando, ni más ni menos. Imagínense a Pedro diciendo: porque nosotros vimos su gloria y vimos cómo el Señor se resplandeció. Y luego bajó Moisés y bajó el profeta Elías y un montón de ángeles alrededor que cantaban santo al Cordero de Dios. No, eso no fue lo que Pedro vio. Pedro, de hecho, aquí en la escritura, él ni siquiera dice que Moisés y Elías estaban ahí. ¿Ustedes no notaron? Él lo único que dice: vimos su gloria. Dice: cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. El monte de la transfiguración fue un monte santo porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y Pedro lo testifica aquí. Y ¿saben qué, hermano? Pedro no se quedó ahí. Pedro no se quedó ahí. Es que Dios conoce nuestros corazones. Pedro dice en el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura. Nosotros vimos la gloria de Dios, pero ¿saben qué? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios, dice Pedro. Hermano, las cosas extraordinarias solamente nos sorprenden por un tiempo limitado. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es el énfasis, hermano. Vamos a despolvar nuestra Biblia, vamos a leer nuestra Biblia, porque ellas son las que contienen la palabra de Dios. Wow, cuánta información nosotros recibimos a diario. Cuántos bombardeos, cuánto chisme. Usted nada más tiene que entrar a las redes sociales. Pero el tiempo que nosotros duramos en las redes sociales está diciendo el tipo de creyente que nosotros somos. Y aquí han puesto ejemplos en diferentes ocasiones. Si usted alimenta la carne y no alimenta el espíritu, ¿cuál de los dos usted cree que va a vencer? Entonces, hermanos, vamos a alimentar el espíritu. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor en oración que nos ayude a entenderla, porque la Biblia, la palabra de Dios, es un libro sencillo. Es un libro sencillo. Escuche esto. La palabra de Dios es fácil de leer. El problema es nuestro corazón.
leemos la palabra de Dios con un corazón pecaminoso y queremos muchas veces doblar el texto para que se acondicione nuestra vida de pecado. Y ¿saben qué? Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, muéstrame tu voluntad por medio de tu palabra, nos vamos a dar cuenta que el texto difícil era más sencillo de lo que nosotros imaginábamos. El problema está en el pecado de nuestro corazón, cuando queremos que la Biblia dice lo que no dice. La Biblia nunca va a decir lo que tú quieres que ella diga. La palabra de Dios siempre va a decir lo que Dios quiere que se diga por medio de su palabra. Aprendamos, hermano. Es cansón leer la Biblia. Si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que es difícil leer la Biblia. Wow, qué difícil es abrirla y leer aunque sea un capítulo. Porque nos levantamos y vamos tarde para el trabajo, no hay tiempo para leerla. En el trabajo estamos muy ocupados, no hay tiempo para leerla. Cuando llegamos a nuestra casa en la tarde, ya estamos cansados, no hay tiempo para leerla. Y Dios es tan bueno que por lo menos los domingos aquí en la iglesia te la leen. Pero hay creyentes que vienen aquí, se llenan de oxígeno de lo que el servicio de adoración a Dios le pueda dar y duran todo eso. La semana entera la duran con lo que cogieron el domingo aquí. Hasta el próximo domingo. Qué penoso es eso, hermano. Queremos ser mejores creyentes, pero sin Biblia. Queremos vivir vidas cristianas que honren a Dios, pero sin Dios. Eso no tiene sentido. Todo el que quiere conocer a Dios tiene que sentarse a los pies del Señor. Y recuerdo que en el compartir de los caballeros, que habían dos hermosas damiselas allá sirviendo a esos caballeros, y de verdad que nos gozamos mucho. Pero en una lo compartir de creyente me gusta mucho, porque no hay otra cosa que hablar que no sea de la palabra de Dios. ¿Ustedes no han notado eso? Y estábamos hablando de Marta y María y el afán de Marta. O sea, el Señor está aquí, que hay que ponerle un plato, y María sentada a los pies del Señor, escuchando lo que el Señor estaba enseñando. Y llegamos a la conclusión de que el Señor no le reclamó a Marta el hecho de que ella le sirviera. Lo que el Señor le reclamó a Marta es qué tan enfocada ella estaba en las cosas que perecen y no estaba pendiente al Dios vivo que estaba delante de ella. A veces nosotros venimos aquí con un afán de servir a Dios y nos afanamos tanto en el servicio de adoración que nos olvidamos adorar a Dios. La silla está mal puesta, que fulano está hablando, que fulano está qué sé yo qué, y nuestra mente está pendiente a lo que está haciendo todo el mundo, menos a lo que Dios está haciendo con nosotros. Y el Señor nos dice en este día: no nos turbemos, vengamos aquí, adoremos al Señor. Hermano, la comunión con Dios es una comunión íntima entre nosotros y Dios. Lo que Dios hace en cada uno de nosotros mientras estamos en el culto de adoración es llevarnos a todos nosotros en un mismo espíritu a adorar al Señor. Pero ¿saben qué? No podemos obligar al que no quiere. Usted no se ha topado con creyentes que cuando le llega una dificultad, usted ve o nota en ellos que no tienen paz. No hay paz. Llega una dificultad y todo el mundo pierde la paz porque don fulano de tal perdió la paz. No. ¿Por qué pierde la paz? ¿Saben por qué pierde la paz? Porque oye la palabra de Dios y no la practica. ¿Qué dijo Cristo acerca de quienes oyen y practican la palabra de Dios? Que son prudentes. ¿Y qué dijo Cristo del que oye su palabra y no la pone en práctica? Que es un insensato. Entonces, usted quiere notar qué tanta
Biblia hay en la vida de un creyente, o qué tanta palabra de Dios hay en la vida de un creyente, desde que le llega la dificultad usted se da cuenta. Hermano, mire, estoy pasando por una prueba. Hay hermanos que, mire, yo no los quiero tener cerca, porque no quisiera que la tanta prueba que tienen en el día a día me pasen un chin a mí. Hay hermanos que siempre están en prueba. Ellos nunca entran al gozo de Dios. Lo de ellos es prueba, 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 prueba. Y entonces ahora hay una frase de que el Señor le da sus peores batallas a sus mejores soldados. No aquiete tu conciencia con eso. Dios prueba nuestros corazones en la abundancia y en la escasez. Dios prueba nuestros corazones cuando somos menospreciados y cuando somos exaltados. La gente entiende que la bendición de Dios es no tener dificultades ni pruebas en la vida. Esa no es la bendición de Dios. De hecho, los discípulos en un momento pensaron eso. Cuando Cristo le dice: difícilmente entra un rico en el reino de los cielos, porque más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Y saben qué dijeron los discípulos? ¿Y entonces quién podrá ser salvo? Porque ellos relacionaban el bienestar material y la riqueza con la bendición de Dios. Ellos entendían que los ricos eran a los que Dios bendecía. Y Cristo le dijo: cuán equivocados están ustedes. El creyente está llamado a ser próspero. La Biblia, de hecho, nos enseña a nosotros que estamos llamados a ser prósperos. Pero ninguno de nosotros podemos decir que por un momento determinado estemos pasando por una situación que muchas veces nos la buscamos nosotros mismos, decir que el Señor ya no está con nosotros. La palabra de Dios es suficiente para cada una de las cosas que nosotros querramos hacer en el día a día, mis hermanos. Consultemos a Dios. Consultemos a Dios. Es verdad que yo soy inteligente, que yo soy capacitado, que yo tengo un PhD o un Magister en administración. Pero si Dios no quiere, mira, tú no consigues trabajo ni como barrendero en el ayuntamiento. Tu preparación no depende de ti, depende de la misericordia de Dios. Cuando nosotros entendamos que cada uno de los empleos que nosotros tenemos nos los dio el Señor para que le glorifiquemos en aquel lugar, nosotros vamos a vivir vidas miserables. Hermano, esas palabras son duras, son la realidad. Hermano, vamos a darnos nuestro lugar. Pero ¿dónde es que yo entiendo cuál es mi lugar? Cuando yo voy a la palabra de Dios. Y a su nombre doy gracias al Señor porque están llegando. Escuchen lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. El apóstol Pablo siempre estaba pendiente a la vida de este muchacho, a cómo él se conducía y las cosas que él enseñaba. Y en el capítulo 3, en el versículo 14, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para los que no saben lo que es un baluarte, antes se usaba mucho cuando se hacían fortalezas, ¿verdad? Para impenetrable. El baluarte era, no sé si ustedes han ido por aquí, por el lado de la zona colonial, que está como la fortaleza Osama. Y en una esquina hay como una caseta que sobresale un chin, no sé si la han visto. Como esa caseta que sobresale.
y desde ahí usted puede percibir todo lo que está a su alrededor. Eso es un baluarte. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es: la iglesia es ese lugar en donde se perciben todas las acechanzas y todos los conflictos o problemas que pudieran estar cerca. Para poder nosotros discernir qué está bien y qué está mal, necesitamos ir a la palabra de Dios. Y en la iglesia nosotros presentamos cuáles son esos problemas para que todos los que estamos aquí seamos apercibidos. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: indiscutiblemente grande es ese misterio. Dios fue justificado en carne, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces Pablo le dice a Timoteo: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Usa la palabra de Dios de manera íntegra. No trates de torcer el texto. Enseña lo que la palabra del Señor enseña. Afirma a tus hermanos. ¿Saben por qué? Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, eso lo escribió Pablo allá, ¿verdad? Hablando de los postreros tiempos. Por lo tanto, esos postreros tiempos son ahora. Pablo dice: Timoteo, en los postreros tiempos algunos apotastarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios? Dice Pablo: prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonio? Aquellas doctrinas que vienen con apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ellas. Aquella doctrina a donde nosotros vemos a esos líderes que cada día son más ricos y la iglesia más pobre. Aquellos líderes que profetizan prosperidad y ellos son pobres espirituales. Esas son doctrinas de demonio. Pero cuando te topas con una iglesia donde te enseñan la palabra de Dios fiel y verdadera, aunque no nos guste, hermano, permanece allí, porque allí hay vida eterna. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye, dice la palabra de Dios. Noten cómo dice, sigue diciendo el apóstol Pablo: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para estos fue dado la palabra de Dios. La ley juzga a estos. No fue dada, hermano, para nosotros. Dice: tú cumples la ley, no debes de temer a la justicia, porque la ley fue dada para los transgresores. Por lo tanto, mis amados hermanos, busquemos la voluntad de Dios en su palabra. Salmo 37:4 dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Primero tiene que deleitarte en Dios. Un corazón que se deleita en Dios pide conforme a la voluntad de Dios. ¿Queremos ser bendecidos por Dios? La primera bendición que Dios nos da es cuando nosotros somos obedientes a su palabra.
Que el Señor nos ayude, hermanos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que esto sea una realidad de nuestra vida. Es imposible en nuestras propias fuerzas cumplir la voluntad de Dios. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos un Espíritu Santo. Dice Cristo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Dejaré a otro consolador. Él es el consolador. Y dijo: yo me voy, pero le dejaré a otro. Otro en esencia igual que Él. Hermano, Cristo está con nosotros todos los días. Y es cuando nosotros estamos en soledad, cuando nadie nos ve, cuando solamente estamos Dios y nosotros, sale a relucir lo que verdaderamente somos. Es difícil, pero no imposible, porque tenemos a quien nos consuela, a quien nos guía, quien nos ayuda a entender que la palabra de Dios es suficiente. Y vuelvo y enfatizo, mis amados hermanos, vamos a darnos nuestro lugar. En tu trabajo no compitas con nadie. Haz lo que te corresponde y un chin más. No midas tu capacidad con la de tu compañero de trabajo, porque vas a vivir martirizado y vas a tener beneficios que no vas a disfrutar porque estás pendiente a los beneficios del otro. Nosotros nos beneficiamos cuando aprendemos a apreciar y somos agradecidos por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado. Y antes de nosotros desear lo que tiene otro, vamos a preguntarnos: ¿por qué Dios no nos ha dado más de lo que tenemos? ¿Por qué, Señor? Él conoce nuestro corazón y Él sabe qué tan soberbios somos. En la iglesia no nos comparemos con otros hermanos, porque cuando yo me comparo con cualquiera de mis hermanos en la congregación, de cuál de los dos es más espiritual, les voy a dar una buena noticia: los dos estamos quemados, ninguno llegamos a 70. Debemos compararnos con Cristo. Él es la medida de nuestra fe. Mientras estemos comparándonos unos con otros, vamos a tener problemas. Mientras estemos pensando ¿por qué a este y no a mí?, vamos a tener problemas. Usted no sabe por qué Dios le está demandando más a uno que a otros. ¿Por qué Dios está utilizando a uno más que a otros? No lo sabemos, hermano. Lo único que nosotros vemos, como María Magdalena cuando fue a la tumba del Señor, lo único que ella pudo ver era que el cuerpo de Cristo no estaba ahí. ¿Y qué dijo ella? Se han robado el cuerpo del Señor. María, ¿y quién te dijo eso? Entonces, mis amados hermanos, lo único que nosotros vemos es lo que está más allá de nuestras narices. Dios está usando a Julián, Dios está usando a Emma, Dios está usando a Guillermo, Dios está usando a Obed. Pero Dios no me... Señor, mírame, estoy aquí. Úsame. A veces estamos ahí criticando al predicador. Él debió decir eso, él debió decir lo otro. Y cuando nos subimos aquí, mire, hermano, wow, Señor, ¿qué le digo a la iglesia si no tengo nada? En una ocasión un predicador joven siempre veía a su pastor predicar, y él desde el asiento decía: yo hubiese dicho tal cosa. Y cuando el pastor predicaba y decía algo de las escrituras, él decía: yo hubiese dicho tal cosa. Pues en una ocasión a ese joven predicador le tocó predicar, y mientras él iba hacia el púlpito, iba exaltado a sí mismo, creído, grande,
diciendo: impresionaré a todos con mi retórica. Y cuando está delante del púlpito, ¿saben qué? No le salieron palabras. No le salen palabras. Y cuando se está bajando, que no pudo hacer absolutamente nada, un diácono le llama y le dice: si usted hubiese subido como bajó, hubiese bajado como subió. Dios utiliza lo humilde. Dios utiliza lo que no es para deshacer lo que es. Hermano, es para que ninguno de nosotros nos jactemos delante de su presencia. Lo que el texto nos está diciendo es: ninguno de los que estamos aquí sabemos suficientemente Biblia como para impresionar a Dios. ¿Saben por qué? Él es el autor de este libro. El Señor nos ayude a ser, hermanos, de verdad, se los digo. El Señor nos ayude a ser humilde. Y que cada vez que el orgullo, la arrogancia, ese deseo de ensimismados, cuando venga eso a nuestro corazón, nosotros podamos decir: el Señor reprenda al diablo. Como decía Spurgeon: si hay algo con lo que yo siempre lucho antes de una predicación, es contra mi propio orgullo. Porque el corazón del hombre se infla, y fácilmente. Así que, mis amados hermanos, en esta mañana ya tarde, quiero exhortarle: la palabra de Dios es suficiente. Tú no necesitas más nada. Ve al libro, ve al rollo, léelo, ora al Señor y pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? ¿Cuál es, Señor? Que nosotros podamos vivir vidas que agraden al Señor. Que ya dejemos de vivir nosotros, sino que Cristo sea el que viva en nosotros. Como dice el texto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo, hermano, todo el que sabe conjugar un verbo se dará cuenta que el pronombre personal yo aparece 7 veces en ese texto, y las 7 veces en dependencia de Cristo. Lea el texto y usted se dará cuenta. Y óigame, es increíble: 7 veces, un número perfecto. Yo, en dependencia de Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Quién en mí? Yo. Y lo que ahora vivo, ¿quién vive? Yo. El texto nos está diciendo: en dependencia de Dios, siempre. Siempre. Hermano, la gloria es de Dios. Y cada vez que nosotros hagamos algo, nuestro accionar debe de ser para la gloria de Dios. No se conforme con menos. Viva para el Señor. Pero para vivir para el Señor, lo único que necesitamos es saber qué dice nuestro Señor. Y para saber eso, tenemos que ir a su palabra. Lea la Biblia, medite la Biblia, ore la Biblia, escuche la Biblia. Sea hombre prudente. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Y hasta aquí esta pequeña palabra.